Bienvenidos a la unidad número 2, análisis del problema u oportunidades de mejora. En esta unidad estaremos desarrollando básicamente 4 temas. El primer tema son las técnicas para análisis de problemas. En estas técnicas estaremos desarrollando algunos principios, algunas herramientas que ustedes tal vez conocen y que nos ayudan a nosotros a poder comprender cuál es la raíz del problema o las causas que generan esto. Yo les voy a proponer una técnica que es la que utilizo cuando hemos desarrollado proyectos relacionados con ingeniería y proyectos relacionados con STEM. El segundo tema son la solución de la fase de análisis del problema. La tercera es la identificación de las competencias necesarias. Y la cuarta es cuáles son los roles que deben asignarse o deben tenerse en cuenta para poder desarrollar un proyecto STEM. Con el primer tema, que son las técnicas del análisis de problemas. En este caso, es importante que todos los miembros, todos los estudiantes puedan participar en identificar cuáles son las características, cuáles son las causas, cuáles son los efectos y ese comportamiento que nosotros necesitamos conocer de un problema. Esto por dos razones. La primera, ayudará a que ellos como profesionales tengan una mayor comprensión a la hora de analizar un problema a desarrollar. Una segunda es que puedan identificar cuáles son las causas y a partir del control de esas causas yo pueda solucionar el problema. Y una tercera es, si tengo que construir algo, cumplir con las especificaciones que me pide el problema, no lo que yo quiera, no lo que me inspire, sino que realmente lo que se necesita. Es importante la lectura del enunciado que hemos tenido, la reflexión y las consultas necesarias de manera de que cada uno de los participantes tenga claro qué se va a hacer. Dependiendo del tipo de asignación que se pueda hacer, existen diferentes técnicas y algunas de ellas son el 5 por qué, lluvia de ideas, árbol de problemas, la espina de pescado y la metodología que yo estaba utilizando que está basada en preguntas de investigación aplicada. La técnica de los 5 por qué. Esa técnica es una técnica bastante sencilla, a veces pueda que aplique en unos procesos y a veces pueda que no aplique, pero los pasos que se tienen son los siguientes: reunir todas las personas que tengan relación con el problema o que puedan apoyarnos, explicarles claramente cuál es la razón por la cual se han convocado y en qué consiste la técnica que vamos a aplicar. Después, permitirle que cada uno de ellos pueda manifestar su propia situación y que ella pueda explorarlo. También tenemos nosotros, como en el siguiente punto, que la persona puede identificar las causas que están generando ese problema. Luego de generar las causas, se sigue preguntando para ahondar cuál es la otra razón, por qué se va dando. Y de esta manera podemos determinar nosotros un plan de acción. En la siguiente lámina ustedes verán un ejemplo, y ahí colocamos la fuente donde se encuentra, de cómo un pequeño ejemplo, por ejemplo en este caso de un lapicero, no pinta, y se empieza a preguntar por qué y por qué, por qué. Al final de los 5 por qué y lo que dice esta técnica, posiblemente hemos llegado a la solución. Y esa solución nosotros la podemos escribir al final de la columna, indicando cuál es la estrategia para poder solucionarlo. Una segunda técnica es la lluvia de ideas. Esta técnica tiene algunas características y una de ellas es que es bastante sencilla de utilizar. Es una técnica que nos permite a nosotros conocer la percepción que tengan los usuarios, en este caso los estudiantes. En la técnica de la lluvia de ideas podemos nosotros tener algunos pasos. Número 1, definir el problema que vamos a desarrollar. 2, se puede definir el tipo de trabajo. Y en esto es importante porque vamos dentro de la metodología o dentro de la técnica buscar al líder. Este va a ser quién va a ser, que va a ser el moderador, el que se va a encargar de estar sistematizando las opiniones que lo tengan. Se va a establecer las normas, es decir, como cuáles normas, por ejemplo, no se descarta una idea en el momento. No una idea ni es más brillante que otra, ni es más ridícula. Tampoco se trata de antagonizar o generar conflictos. Un cuarto paso es iniciar con la escritura de la primera aportación. Claro, aquí en este caso podemos utilizar nosotros papel, podríamos utilizar una pizarra o un software. Esto va a depender de las características de los estudiantes y de los recursos con los que cuenten a la hora de utilizar esa técnica. Al final se tiene que hacer la validación, y es decir, cada uno de los participantes, de los jóvenes que estén en este desarrollo o ese análisis de problemas, identificar que sus ideas están registradas ahí.
En la siguiente lámina les he colocado una serie de software que se pueden utilizar para lo que es la lluvia de ideas, y les recomiendo la parte que sea Idea Boards, y es el cual he utilizado para el desarrollo de este problema. Ahí tienes FreeMind, Google, Visio de Microsoft, Xmind. Algunos de ellos son gratuitos, otros son más difíciles, pero esta herramienta de Idea Boards tenemos la ventaja que es en línea y podemos estar nosotros practicando el método, subiendo las opiniones y haciendo una pequeña votación. La tercera técnica que vamos a abordar en este momento es la técnica del árbol de problemas, cuyas características son que nos permite identificar visualmente un esquema en donde se muestran las causas en la parte inferior y las consecuencias en la parte superior, colocando al centro ese efecto que da el problema. El concepto del árbol proviene de las ramificaciones que pueden tener las causas cuando son multicausales o tienen otras causas derivadas, y también de la ramificación que pueden tener las consecuencias al generar unas consecuencias de mayor nivel que las antecesores. No existe un árbol modelo, esto va a depender de el tipo de análisis que se haga, las variables en el contexto y cómo se ha analizado el problema. Una de las ventajas que tiene el árbol de problemas es que nos puede permitir crear nosotros el árbol de soluciones, buscar las estrategias. En la siguiente figura se muestra un ejemplo del árbol de problemas, el cual es una técnica que se puede utilizar no solamente para ingeniería, sino que también para otros sistemas, por ejemplo, los económicos. En la plataforma colocaremos algunas separatas para que ustedes puedan estar leyendo acerca de las diferentes técnicas que estamos viendo. La cuarta técnica es el diagrama de espina de pescado. Algunas características son que permite identificar las causas principales y secundarias de un problema. A diferencia del anterior, y a mí particularmente me gusta más el árbol de problemas, pero en este es que yo puedo concentrarme específicamente en las causas, cuáles son las principales y cuáles son aquellas que son secundarias. También, al identificar las causas, nos permite a nosotros poder enfocarnos en la estrategia a resolverla. Si eso lo aplicamos a un modelo STEM o modelo STEAM, nosotros podríamos sacar algunas características y sacar como unas causas la característica, y de las subcausas algunas especificaciones de dicha. Por ejemplo, si nos dice bajo costo es cuánto es un bajo costo. Si nos estamos diciendo que vamos a utilizar un software, especificar si es software libre, si es un software privativo o si es un software en periodo de prueba. También hemos colocado un ejemplo de ese diagrama de la espina de pescado, que ustedes los pueden ver ahí, donde se están colocando las causas que tienen un mayor nivel y las causas que tienen un menor nivel numeradas también. Luego, la quinta técnica es la de preguntas de investigación aplicada. Y esto quiero compartir un poco lo que he estado trabajando yo con algunos proyectos que hemos desarrollado un par de años para acá. Una de las características que tiene la investigación aplicada es que surgen de preguntas. Y eso es importante porque muchas veces la lógica normal, la lógica común, nos hace preguntarnos sobre algunos aspectos técnicos, algunos aspectos de metodología, algunos aspectos de contextualización de los usuarios. Por ejemplo, una pregunta es ¿cuál es la acción o las acciones principales? Generalmente las identificamos nosotros en los textos que nos pueden dar por los verbos que pueden estar en infinitivo. Una segunda pregunta que podemos hacer es ¿quién es el sujeto o el objeto de la acción principal? ¿En quién recae esta acción o quién tiene que realizarla? Por ejemplo, podría ser un sujeto que sea tácito, es decir, que no esté definido, pero nosotros al leer el contexto lo podemos identificar. Otra pregunta, ¿cuáles son las condiciones o la norma con la cual tenemos que cumplir o desarrollar una especificación técnica o una especificación dentro de nuestro proyecto STEM o de nuestro proyecto STEAM? ¿Existen variables? Y si existen variables, ¿de qué tipo son? Es decir, pueden ser endógenas o exógenas, es decir, internas o externas. Pueden ser variables que sean independientes o que sean dependientes, es decir, que una variable incida sobre el comportamiento de una segunda. Asimismo, ¿qué tipo de variables pueden ser? Si son cuantitativas o cualitativas. Por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos que desarrollar en este ejercicio es la temperatura y la humedad relativa. En ambas variables tenemos números, son variables cuantitativas. Una quinta pregunta es ¿cuáles son las especificaciones del producto final? Y aquí nosotros podemos tener claridad de qué nos están diciendo nosotros que debe cumplir. El sexto punto es cuáles son las limitantes, y esto es bien importante porque una cosa que tenemos que dar nosotros clara en un proyecto es que una especificación o
una variable que puede irse fuera de un presupuesto, que puede irse fuera de lo que nos están pidiendo, nos puede generar a nosotros mayores costos o puede hacer que nuestro proyecto no sea viable. Aquí les mostramos un ejemplo de un esquema de unas preguntas de investigación. El segundo tema de esta unidad tiene que ver con la solución de la fase del análisis del problema. Entonces, concentrémonos después de haber mencionado brevemente esas 5 técnicas. ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen que vamos a construir un dispositivo de bajo costo que permita el análisis estadístico durante un trimestre de los parámetros ambientales, temperatura y humedad relativa, utilizando alguna plataforma en la nube. Si esto lo realizamos con los estudiantes, aquí vamos a simular que lo estamos resolviendo con ustedes, después de haber utilizado tal vez la lluvia de ideas y utilizando las preguntas de investigación, nosotros le indicamos que la acción principal es construir un dispositivo de bajo costo. Es decir, tenemos que crear un prototipo, tenemos que construirlo nosotros, ya sea agarrar las piezas y ensamblarlas o utilizar ya un tipo de tecnología que ya exista que nos pueda ayudar. Otra cosa que nos sale acá y que les estoy destacando es el dispositivo ser de bajo costo. Pero, ¿qué significa bajo costo? Decíamos al inicio del módulo que vamos a entender por bajo costo una implementación que sea inferior a los $100 estadounidenses. También se busca tener un análisis estadístico de las variables temperatura y humedad. Ahora, cuando hablamos nosotros de ese análisis estadístico, nos están diciendo que va a ser de un periodo de 3 meses. También se nos dice que debe utilizar una plataforma en la nube y que debe utilizar servicios para IoT que permitan almacenar la información y posteriormente generar los reportes o la información que nosotros necesitamos. Así es que, si nosotros tenemos claras las especificaciones, necesitamos monitorear la temperatura, se necesitan generar estadísticas descriptivas, la implementación debe ser de bajo costo, el proyecto debe ser simple. Simple significa que no debe ser demasiado complicado el mantenimiento, demasiado complicada la instalación. Y otro quinto punto es que debe considerarse la creación de un protector o un case, así como también ese diseño que sea de bajo costo. El cuarto tema de la segunda unidad son los roles necesarios para identificarlo. Hemos estado viendo nosotros diferentes técnicas que utilizar y cómo vamos a desarrollar nosotros un problema. Otra cosa importante es los roles que se necesitan para desarrollarlo. Un proyecto de STEM o de STEAM. Cuando se han determinado los roles, nosotros podemos asignar las tareas. Aquí les sugiero 5 roles. Asumiendo que tuviéramos un grupo de 4 personas, un rol tendría que estar duplicado o tendría que estar distribuido en 2 personas. Si fueran 5 personas, cada uno de ellos. Así es que los roles que estoy sugiriendo son que haya un líder del proyecto, que es el que se va a encargar de la planificación, la coordinación, la comunicación, inclusive la coordinación con algunos aspectos con el facilitador, es decir, con nosotros como profesores, como nosotros como formadores. Después se ha colocado un rol de electrónico y eso es porque como vamos a construir un dispositivo de bajo costo, debe haber alguien que tenga las competencias para poder soldar o por lo menos para entender los niveles de voltaje que se van a estar utilizando en las interfaces o las diferentes opciones que se están vendiendo en internet. Un informático que es aquella persona que va a tener las competencias para poder conectarse a la nube, conectarse a la interfaz web, conectarse por ejemplo a la red wireless o a la red de cableado. Debe haber un creativo que es aquel rol o el cuarto rol que es el creativo y es la persona que se va a encargar de crear la caja o la que le va a dar la armonía en el documento. Por último, tenemos el rol del estadístico y es quien se va a encargar de generar los reportes o transformar la información que se ha estado enviando a la nube en un reporte o en un dato que tenga significado para el análisis de los cambios tanto en temperatura como en humedad relativa. Ahora, algunas consideraciones en mi experiencia. A veces pueden ser que tengamos grupos muy numerosos. Yo recomendaría que traten de trabajar entre 3 a 5 personas y no necesariamente pueden ser estos roles. Pero una cosa importante, grupos muy grandes hace que los estudiantes disminuya su compromiso y se sobrecarguen algunos más que otros. La distribución debe ser balanceada. Esa distribución balanceada de las tareas nos permite de que haya un poco más de equidad
y a la hora de calificar pues tengamos una valoración más precisa. También la selección del perfil. ¿Quién va a ser el que sea el líder del proyecto o que sea el creativo? Debe ser aquella persona cuyo perfil o cuyas competencias innatas o desarrolladas se ajusten a las tareas que va a desarrollar dentro del proyecto. Es así como nosotros vamos terminando la unidad número 2, el análisis del problema o la oportunidad de mejora. Para dar algunas conclusiones, es recomendable que cuando se elabore el enunciado del problema, que es el que se va a entregar, se puedan utilizar los verbos que puedan ayudar a comprender esa actividad. Ahí se recomienda bastante utilizar la taxonomía de Bloom, la cual también le vamos a colocar en la plataforma. El análisis del problema se debe realizar por todos los miembros de una manera participativa. Aquí, en esta tarea, lo que tenían que hacer los estudiantes es sentarse, utilizar cualquiera de las técnicas que nosotros habíamos sugerido y colocarlas en la decisión de todos, escoger una de ellas o una combinación de ellas y analizar cuáles son los problemas, cuáles son las causas y cómo se va, o bien, o cómo se comprende o cómo se entiende ese problema que se va a desarrollar posteriormente. Todos los miembros del grupo deben describir el problema, deben estar cada uno de ellos en la capacidad de comprender y describir y explicar qué se está pidiendo exactamente, cuál es el problema, cuáles son sus causas y cuál es la relación que se tiene entre cada uno de ellos para poder solucionarlo. Obviamente, si existe alguna duda, debe consultarse al formador para que éste los pueda orientar. Entonces, les animamos a que ustedes continúen con la unidad número 3.